¿Qué tal? ¿Cómo le va? En nombre de la Comisión para el Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, le damos la bienvenida a este espacio Sociedad Transparente en el tercer año de transmisiones de manera ininterrumpida gracias a Puebla TV. Y en esta ocasión hablaremos sobre la importancia de que los ministerios públicos contribuyan a fortalecer en este gran programa de impartición de justicia que tanta falta hace para nuestro país. Seguramente usted recordará que hasta hace algunas décadas los temas económicos dominaban la agenda pública de los mexicanos. Hoy en día el tema de la seguridad y la justicia social forman parte de una preocupación de propios y extraños. Por eso es que fue abordado el tema en el marco del 7º Congreso Nacional de la Red de Organismos Públicos Autónomos que se celebró en Puebla y en donde tuvimos oportunidad de que participaran 3 destacados analistas a nivel nacional. Gracias. Buenas tardes a todas y todos. Está haciendo muchísimo calor en Puebla, ¿no? Yo francamente sí me sorprendí. Pero bueno, esperamos que sea un calor también humano, jovial y de encuentro de una comunidad que se va reuniendo. Celebro que este sea el 7º encuentro. Agradezco la invitación a la presidenta de la entidad poblana de información y de los demás colegas que han estado pues muy pendientes y compartir la mesa con quien lo hago. Respecto a las reflexiones que nos ocupan, me parece que el presidente empezó al revés. Empezó con una acción que nadie entendió en términos de la legitimidad de la acción. De ahí se derivaron acciones de gobierno y como 3 años después, ya cuando los costes estaban arriba, ya cuando pasamos del discurso de se están matando entre ellos, hay víctimas a daños colaterales, cuando fue inocultable la dimensión, empezamos a sentar las bases para una política de Estado. Y todavía no terminamos. Lo que me preocupa es que a estas alturas el presidente diga que no hay otra solución. O sea, el mensaje es de un muy mal cierre en el sexenio. La afirmación es raya en lo inverosímil. El problema es que viene de quien viene. O sea, si una persona con menor responsabilidad en un cargo público me dijera, no, aquí solo mis chicharrones y mi versión, bueno, pues no hay bronca, ¿no? Discutimos en el foro académico. Pero el que el presidente a estas alturas diga eso es una señal de preocupación de la cerrazón en el discurso y la interpretación de lo que ha pasado. Me parece más el intento de una legitimación de construcción o de interpretación de su sexenio que una auténtica posición en términos de debate. Y esa señal es preocupante. Yo, por supuesto, inclusive tomo como ese efecto lo que pasó con el fenómeno de las víctimas. No repito lo que dijo Ana Laura, que mucho acompaño y subrayo, pero hagan de cuenta que tenemos una casa que tiene una tubería extraordinariamente atrofiada, ¿no? El sistema de justicia es como una tubería muy mala, ¿no? El excusado se atora, el lavabo no funciona, prendes la llave en la regadera y se abre el jardín, lo que tú quieras, ¿no? Vas a lavar los trastes y sale todo en la cocina, se huele mal, más o menos así está el aparato de justicia. Y a eso le pones un hidroneumático, ¿no? Es decir, la forma en que se decidió operar con las condiciones que teníamos metió precio tal que el desastre fue mayor. Entonces el proceso, el aparato de justicia se vio sometido a muchísima más presión. Los reclusorios son un desastre, las policías municipales y estatales son un desastre, ¿no? Pasamos de la omisión a la complicidad y la complicidad a la sumisión. Hay lugares en este país donde no están tan controlados por la delincuencia que no han declarado su independencia nacional nada más porque no es su agenda, ¿no? Pero cobran impuestos, determinan quién pasa, quién no pasa, esas fuerzas paralelas al Estado hasta cuidan a las policías, ¿no? Es por mucho un absoluto desastre. Y en ese ánimo es justamente lo que pasa con las víctimas. Es por demás sintomático, ahora que sale la Ley General de Víctimas, el titular del Ejecutivo no presentó una iniciativa en la materia. Nos sentamos 2 veces con él en el Castillo de Chapultepec. Convenimos que ese tema era por demás crítico después de que le pusimos el hidroneumático, ¿no? Recorrimos el país en caravanas y mostramos el profundo dolor
la deuda. Convenimos que ese tema era vital. Es más, el INACIPE preparó una iniciativa con las deficiencias o fortalezas que ustedes quieran y Gobernación la paró. Províctima preparó otra iniciativa con las deficiencias o fortalezas que quieran y no se presentó. Y es el mundo al revés, un movimiento social que no tiene facultad de iniciativa, se sienta con los legisladores, se apoya con el abogado general de la UNAM, se apoya con organismos civiles expertos, INCIDE, el CCC, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción, Academia, y acaba construyendo una iniciativa. Y el Congreso da la cara por el Estado sacando una ley general de víctimas. El mundo al revés. Vamos, por supuesto que celebro que exista esta ley con tres ideas. La primera es el reconocimiento del Estado de que hay una deuda con las víctimas. La segunda es que al ser de aplicación general, obligará entonces al gobierno federal, estados y municipios a empezar a coordinarse. Y la tercera es que sienta las bases para una política pública en la materia. Por supuesto, por supuestísimo, que la ley no es eficiente y suficiente en sí misma. Por supuesto que falta su implementación. Pero hombre, que saquemos una ley así, decía un experto que trajimos y que tiene experiencia en Colombia, su conclusión es: ustedes están adelantando a 10 años a lo que pasó en Colombia. Por supuesto que esa ley será perfectible, por supuesto que será mejorable, pero el hecho que tengamos un instrumento de política pública que oriente el horizonte para que se reconozca el derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación, me parece un avance. Y articular las reformas constitucionales del 1, del 17 y del 20, hombre, mucho ayudará, ¿no? Estamos transmitiendo para usted Sociedad Transparente. Recuerde la página de la comisión www.caip.org.mx. Vamos a hacer una pausa y regresamos con la participación de un luchador social, Emilio Álvarez y Casa. Hola, soy Laura. Saludos a Sociedad Transparente. Sociedad Transparente. Regresamos. Sociedad Transparente. Continuamos. Muchas gracias por continuar aquí en Sociedad Transparente. Les recuerdo, el teléfono de la CAIP es 777-1122. Estamos para servirle de 8 a 4 de la tarde, de lunes a viernes. Bueno, hemos venido hablando el día de hoy del sistema de justicia mexicano, y en ello no puede quedar fuera la voz de un activista que ha venido enarbolando aquellas banderas que tienen que ver con los derechos de la gente. Emilio Álvarez y Casa, quien fue presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, también estuvo en Puebla en el marco del 7º Congreso OPAM para participar en esta mesa sobre el sistema de justicia mexicano. ¿Estamos obligados en México a pactar con el crimen organizado? Yo francamente no acompaño la idea de pactar con el crimen. El problema es que a veces tenemos el crimen uniformado. Es decir, en muchas ocasiones está adentro, o en muchas ocasiones ya pactaron. Entonces ese es el grave problema. Por eso construir mecanismos de justicia o de leyes de grande discrecionalidad es más peligroso. Porque si tú le abres la puerta sin orden judicial, por ejemplo, a un policía, y si no sabes que en el municipio o en el estado ese policía trabaja para un cartel o para un grupo delincuencial, hombre, aquí le estás abriendo la puerta. Es decir, yo iría un poco más allá, ¿eh? O sea, no solo se trata que si de pactar para que volvamos a los tiempos pasados. Yo no creo en esas cosas. Me parece que justamente por esos entendimientos pasamos de la omisión a la complicidad, a la sumisión, en términos del Estado. ¿Cómo resguardar la autonomía de estos órganos autónomos y de los demás órganos autónomos que también están sometidos a una presión política similar? Yo digo que no solo es tentación, Ricardo, de los gobernadores, es tentación autoritaria. Es uno de los signos inequívocos de la regresión democrática que vivimos. Y tener la construcción de órganos autónomos, ciudadanos y profesionales, es como un base de la transición, es como un mínimo de la agenda. Pero las cosas se han dado de tal manera que la apuesta a un sistema de partidos terminó en una poderosa partidocracia. Entonces el código y constitución de construcción de institucionalidad ya no es la ciudadanización, sino la partidización.
La construcción de instituciones de la democracia está pasando a instituciones de los gobernadores. Porque otro efecto no deseado es que pasamos de la presidencia imperial a los gobernadores virreyes. Entonces las comisiones de derechos humanos, los institutos de información están sometidos a una enorme presión. Hay leyes que están viviendo profunda regresión, leyes de transparencia, entidades de transparencia están sometidos a una enorme presión. Y claramente ese es un riesgo extraordinario. El fenómeno de los gobernadores que tienen más dinero que nunca, menos controles que nunca, formales e informales. A los metapoderes constitucionales de la presidencia imperial no existen. Van a hacer ahora la renovación del titular de la Procuraduría de Derechos Humanos en Baja California y ni siquiera están tomando en cuenta la reforma constitucional. O sea, ahí hay fenómenos serios de resistencia y reticencia que yo creo que son de gravedad y mucho creo que teníamos que articular. Hay informes, hay esfuerzos muy valiosos, hay una red de transparencia, mucha gente que está en ese está aquí, conozco a Mauricio Merino y varios compañeros más que la empujan. Y ahí hay un fenómeno de encuentro y de agenda pública con universidades, con organismos civiles, con académicos de la mayor importancia. Me parece que es una metodología que tenemos que fortalecer. Necesitamos encontrar y articular nuevas agendas, nuevos espacios para no perder lo que hemos avanzado con mucho esfuerzo. Muchos saludos a Sociedad Transparente y muchas gracias. Sociedad Transparente. Regresamos. Sociedad Transparente. Continuamos. Otro de los ponentes magistrales en el 7º Congreso de la UPAM fue el abogado general de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la UNAM, quien habló precisamente de cómo ha venido aportando esta máxima casa de estudios para construir una agenda sólida en materia de justicia, de legalidad y de seguridad. Por eso es que presentamos a Luis Raúl González Pérez, abogado general de la UNAM. Respecto de si había o no otra estrategia diferente a la mera reacción a través de incrementar los elementos del ejército y los elementos policiales, yo aquí tengo una que se llama Elementos para la construcción de una política de Estado para la seguridad y justicia en democracia, que se lanzó desde la Universidad Nacional Autónoma de México, que es perfectible, desde luego, no pretendió nunca la universidad que fuera la única, por eso se denomina elementos, porque lo que busca es aportar insumos para la construcción de esa política de Estado, pero esos insumos a partir de algunos ejes fundamentales: derribar la falsa dicotomía entre que a mayor seguridad, restricción de los derechos humanos. Falso. Al contrario, cualquier política de Estado que se precie de ser democrática tendrá que partir del respeto al régimen constitucional de los derechos humanos. Otra orientación básica es que se debe entender la seguridad y justicia a través de entenderla transversalmente, a través de la seguridad humana, y no solamente en el concepto ya superado de la seguridad pública a través de policías y ladrones. Desde luego, parte del hecho que ya lo apuntaba Santiago Corcuera, que hasta el final se viene a plantear un protocolo para el uso de la fuerza legítima. Un eje rector que esta propuesta menciona es la racionalización del uso de la fuerza. No se pretende inhibir que el Estado ejerza legítimamente la fuerza, sino por el contrario, que sea como la última apuesta, y por el contrario, que se atienda la primacía de la prevención sobre el control. Y por otro lado, que el fortalecimiento de la conducción de la política de seguridad, desde luego, esté en manos civiles. Por otro lado, otro elemento que conlleva esta propuesta, y insisto, si hay otras alternativas, es precisamente el que hay una máxima rendición de cuentas y transparencia. No nada más a nivel federal, hay que fortalecer también las instituciones al interior de las entidades federativas. Yo sintetizaría la respuesta diciendo: lo que se busca como objetivo, desde luego, y reducir las afectaciones al patrimonio, pero
¿dónde está la ecuación? Mientras la actual política que se ha señalado no ha dado los resultados que se esperaban, le apuesta al control y a la reacción. La propuesta que aquí se dijo desde la universidad a través de los expertos que discutieron estos temas es: apostémosle a la prevención, a los sistemas de inteligencia, a instituciones que, por cierto, no ha salido la ley contra el lavado de dinero, que pueden dar más resultados, pegarle en donde le duele a las organizaciones criminales, que son los dineros. En esta misma propuesta se desprende precisamente la segunda respuesta que nos planteaba el señor moderador. Las razones políticas que muchas veces animan la actuación de las procuradurías. Y aquí lo que se plantea, y coincido totalmente con Santiago Corcuera, es la autonomía del Ministerio Público, pero fortalecida. O sea, una autonomía que no baste solamente en la modificación de la ley, que haya un consejo donde haya, sobre todo, participación ciudadana, donde haya participación de las instituciones de educación superior, de las organizaciones, que sea, hoy en día le toca el papel a la sociedad civil de jugar un contrapeso en diversas instituciones. Una de ellas es esta, la autonomía del Ministerio Público. Y también la falsa dicotomía sobre víctimas y procesados. Partamos de un hecho fundamental: el debido proceso es un derecho humano, es un derecho fundamental, y por otro lado está el derecho de acceso a una justicia pronta y expedita de parte de las víctimas. Pero ambos derechos pueden coexistir y no puede uno pasar sobre el otro para pensar que entonces habrá justicia. ¿Qué tal? Esto es Puntos de Vista y soy su servidor Jorge Machuca Luna. Anteriormente le platicaba de lo ocurrido en este encuentro entre ciudadanos y políticos en el Distrito Federal a raíz de las campañas, llamada Cumbre Ciudadana. Ahí se tocaron diferentes puntos, recapitulando un poco lo visto en la ocasión anterior. Ahí se habló de tratar de uniformar los criterios, tanto legales como de aplicación de la ley a nivel nacional en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales. Son tres temas que van juntos. Y de hecho también se tocó otro tema a nivel nacional, que esto está incluido en un borrador que todavía, digamos, no se cristaliza, no ve la última edición, de la cual aquí tengo una copia. Usted lo puede consultar en internet muy fácilmente tecleando Cumbre Ciudadana, y bueno, puede encontrar ahí el tema de transparencia, acceso a la información y datos personales. Y uno de los temas que precisamente vale la pena destacar es que se ha pedido que el nombramiento de los integrantes de los órganos garantes, es decir, los comisionados de acceso a la información de cualquier parte del país, ya sea del IFAI a nivel federal, ya sea de la CAIP a nivel de Puebla o de cualquier órgano garante de cualquier estado, tengan criterios similares de selección, ya que hay estados en los que, por ejemplo, para elegir a un comisionado, el gobernador de la entidad los propone directamente al Congreso, son solamente palomeados y se acabó, o como en el caso de Puebla, donde recientemente se ha reformado la ley y se tienen que someter a un proceso riguroso e interesantísimo y sobre todo transparente, donde se le puede dar seguimiento a cómo va evolucionando cada uno de los perfiles que se presentan, y si es calificado se den a conocer los criterios, y si no califica también se den a conocer los criterios. Bueno, pues en esta Cumbre Ciudadana uno de esos temas fue el que se homologuen esos criterios de selección de los comisionados. Y bueno, también otro punto bien interesante, que es una zona de opacidad muy discutida: el asunto del gasto que hacen los grupos parlamentarios. Es decir, ¿usted sabe cuánto se gasta su diputado en gestiones? O mejor aún, no nada más su diputado, sino el grupo al que pertenece la fracción parlamentaria por partido, ya sea PRI, PAN, PRD, Nueva Alianza, Movimiento Ciudadano. Cualquiera de las instituciones políticas tienen grupos y reciben dinero, pero no sabemos exactamente a ciencia cierta en todo el país cómo se gasta ese dinero. Entonces, lo que se propone y se ha puesto sobre la mesa en esta Cumbre Ciudadana es que usted o yo o cualquier persona, incluso no siendo mexicano, pueda conocer qué ocurre en el erario específicamente con ese gasto. Más adelante seguiremos comentando un poco más acerca de la Cumbre Ciudadana. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Soy Teresa Carmona y hoy vamos a ver el punto de vista de la gente en Voces Ciudadanas. Más que la seguridad de la ciudadanía, yo pienso que habría un poquito más de credibilidad, ¿no? Como que se traduce un poco más de crédito en las instituciones, ¿no?
según de las dependencias o cada asignación oficial que se le asigne, ¿no? Su transparencia. Bueno, la cuestión de la datificación, pues yo considero que debe estar siempre bajo resguardo, ¿no? Oficial. Es un asunto pues bastante delicado, todos tenemos derecho a una confidencialidad y desde luego que sí tendría un poco de riesgo si se confía a otras entidades o a otras instancias, ¿no? Yo creo que se ha perdido la credibilidad en los organismos propiamente creados para la transparencia, acceso a la información. Yo creo que se limita mucho, ¿no? Se maneja y se manipula la información de acuerdo a los intereses, principalmente. Es como cualquier otro país latinoamericano, no en su totalidad, no en su totalidad. Porque está la censura siempre, porque depende de qué gobierno de turno, la prensa dice lo que el gobierno de turno dice. Eso es acá y en cualquier país de Latinoamérica, hasta en Europa ahora creo. Yo pienso que sí, pero falta trabajar mucho más en la comunicación abierta y más que nada con los jóvenes. Hay mucha censura. He estado viendo, ahorita con estas cadenas, YouTube y el Facebook y todo eso, mucha gente se da a enterar de muchas cosas, pero aún así sigue habiendo, no todo el mundo tiene acceso a esos medios de comunicación y sí falta un poco de transparencia, yo siento. Queremos recordarle que hoy usted puede gozar de varios derechos que le permiten estar cerca de la actuación de nuestros gobernantes. Uno de ellos tiene que ver con el acceso a la información pública. Usted puede acceder a conocer cómo gastan nuestras autoridades, qué programas de gobierno se están llevando a cabo, cuáles son los avances en las obras públicas o aquellos temas que nos pueden interesar también a las mujeres, como puede ser la capacitación para el trabajo, los servicios de salud o muchos otros con la educación de nuestros hijos que pueden involucrarnos y permitirnos trabajar de cerca con la autoridad. Puede acudir a través del sistema Infomex a las autoridades de las diferentes dependencias y hacer sus preguntas a través del sistema Infomex. Usted puede en nuestra página www.caip.org.mx registrarse y mediante una solicitud de acceso a la información conocer toda aquella información que nos puede ser útil también en nuestra vida cotidiana. Estamos para servirle en la Comisión de Acceso a la Información Pública. Hasta la próxima.